En las últimas horas se está hablando bastante de la Catedral de Tocorón, la cárcel donde una de las organizaciones criminales más grandes de Venezuela, conocida como el Tren de Aragua, tenía todo tipo de lujos en esta cárcel, pero transcurren las horas y se comienzan a conocer detalles y hay quizás algunas dudas de este mega operativo, como lo han llamado las autoridades en Venezuela. Pues bien, a esta hora establecemos contacto con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Bienvenido a Red Noticias. Reciban un abrazo y un fraterno saludo, hermanos, y gracias por el contacto para conversar sobre el tema. Bueno, Humberto, quisiéramos saber, ustedes conforme han pasado las horas, ¿qué análisis han podido encontrar desde el Observatorio Venezolano de Prisiones sobre ese megaoperativo? ¿Hay más dudas que certezas? No, nosotros tenemos muchas dudas en vista de que esta es una situación que se viene manejando desde hace más o menos unos 14 años en este establecimiento en particular de lo que tiene que ver con el Tren de Aragua y la figura del niño guerrero como el jefe máximo de esta organización criminal. Y todo lo que ha logrado alcanzar no solamente a nivel nacional en nuestro país, sino a nivel internacional también, donde ya tenemos esta presencia de esta organización en Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Panamá y Venezuela. Y además de ello, en estados de nuestro país, como Carabobo, Guárico, Mérida, Anzoátegui, Lara, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Monagas, Yaracuy y Trujillo. Entonces, ¿cuáles son las dudas que nos surgen a nosotros de esta toma de la Catedral de Tocorón, como ustedes lo denominan por la Catedral del señor ese de allá, Pablo Escobar. de Pablo Escobar? Fíjese, en Venezuela ha habido por lo menos unas 6 tomas de penales que también han estado dirigidas por pranes. ¿Ok? Penales como la cárcel del Rodeo, que dio lugar, que eso duró 20 días la toma de ese penal, y dio lugar incluso para que crearan el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en nuestro país, pero duró 20 días la toma. Después vino la toma de la cárcel de La Planta, que duró 2 días. Después vino la toma del Centro Penitenciario de Mérida, en la región andina, que duró 2 días también. Después vino la toma de la cárcel de Uribana, que duró más o menos 5 días. Después vino la cárcel de Sabaneta, que duró 2 días. Después vino la Penitenciaría General de Venezuela, que duró 32 días. Y Tocorón, que viene siendo como esa catedral del centro de atención por el PRAN que dirige, como le dije anteriormente, toda esta articulación criminal a nivel nacional e internacional y con una banda formada por más de 4.000 personas, me viene la duda que en 5 horas vas a tomar una cárcel como esta. Primera duda. Segunda, que tú tomas la cárcel con 11.000 funcionarios entre militares y policías y resulta que no está el niño guerrero y ninguno de sus lugares tenientes o luceros, como le dicen aquí en nuestro país. Entonces, son dudas razonables que me obligan a mí a pensar y a nuestra organización que la toma de la cárcel de Tocorón fue simplemente acordada en vista de que el niño guerrero ya venía entendiéndose con otros ministros desde la creación del tema del pranato en nuestro país, primero con el ministro Tarek El Alzami, después con Iris Varela, después con Mireles Contreras, y es como yo lo digo, o sea, Tarek El Alzami creó el pranato en Venezuela, Iris Varela lo consolidó y después Mireles Contreras lo institucionalizó. Entonces por eso yo digo de que como ya había conversaciones con estos ministros, siempre ha habido conversaciones entre ellos, con las autoridades y con los pranes, simplemente se acordó de que yo te entrego la cárcel, yo me voy de la cárcel con mis secuaces y te dejo todo lo que está ahí, lo que tú encuentres,
pero que a nosotros nos dejen ir. Y eso fue lo que ocurrió, porque a nosotros no nos han mostrado todavía una foto capturado el niño guerrero. Doctor Humberto, para entender un poco, porque claro, estábamos diciendo que se parece un poco a lo que vivió Colombia ya hace unas décadas con el máximo narcotraficante y terrorista Pablo Escobar, una cárcel conocida como la Federal, donde había habitaciones cómodas, salas de billar pool, canchas de fútbol, diferentes canchas, vista contornos de la prisión, cuadros muy elegantes y a su vez muebles importados. Es decir que el Tren de Aragua, con el Niño Guerrero y sus secuaces, desde allí ¿qué tenían en esa cárcel? ¿Qué han podido ustedes también evidenciar en esa cárcel bajo el auspicio de las propias autoridades venezolanas? Yo no lo diría bajo el auspicio, pero sí lo diría bajo la complicidad de las autoridades de Venezuela. ¿Y qué tenía el Niño Guerrero en esa cárcel? Mira, tenía zoológico, tenía gimnasio, tenía piscinas, tenía discoteca, tenía banco, tenía restaurantes, tenía galleras, tenía motocicletas, tenía carros y tenía por lo menos en las torres de reclusión los pisos de los pranes todos eran con cerámicas y con cocinas empotradas, con aires acondicionados, con cocinas empotradas, con televisores plasma. O sea, tenían todo, como se dice, una comodidad, pero todo eso precisamente lo entregan con tal que lo dejen ir. Hoy también se conocen fotos de algunos delincuentes que lograron capturar unos matorrales, una foto que pues se ve como bastante acomodada, si uno la podría llamar así, sobre algunos que intentaron escapar con esos más de 11.000 hombres que involucró este mega operativo. Pero usted se pregunta, y varios, ¿dónde está la foto del Niño Guerrero y los otros líderes delincuenciales? Dentro de esa parecía ese más un complejo de vacaciones que una cárcel para delincuentes. Claro, no, y por lo menos de la parte de la foto que presentan con dos personas recapturadas, tú ves una persona con una franela demasiado blanquita para meterse por lo menos por un túnel o brincar una cerca y no estar por lo menos con una ropa manchada de tierra o de grama. Cuando tú ves por lo menos personas que son capturadas huyendo, no la ves por lo menos impecables, ¿no? Precisamente por la cuestión de la huida, ¿no? Y en la forma que lo hacen. Y segundo, ahí hay que preguntarse también, ese era un penal que tenía más o menos unos 3.000 presos. Y las noticias que dan ellos es que por lo menos la población reclusa que hay, que ellos tienen ahorita, es más o menos 1.600. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los otros 1.400 presos? Estamos frente a la fuga más grande de la historia de nuestro país y creo que del mundo también. Entonces eso lo tienen que decir y no lo dicen. Hoy por hoy el Tren de Aragua tiene bastante poder criminal en Venezuela. Claro, imagínate, está más o menos en unos 12 estados en nuestro país. Y en las comunidades, están en las comunidades. Y muy armados. Y además, con todo eso que manejan ellos en cuanto al tema de la delincuencia, del tema de secuestro, sicariato, negocios ilegales, vacunas, extorsiones, tráfico de migrantes, trata de personas, el tema que se conoce con el gota a gota, o sea que los préstamos que hacen ellos después lo cobran con una mayor fortuna. Entonces todo ese tipo de situaciones es una red muy grande. Tú puedes tomar Tocorón, pero no has acabado con el Tren de Aragua. Porque el Tren de Aragua funciona en Colombia, funciona en Chile, funciona en Bolivia, funciona en Perú. Y entonces eso es una ramificación precisamente que es este señor que estaba recluido en esta catedral de Tocorón, era quien manejaba toda esa red. Entonces la pregunta y son las dudas que a mí me surgen,
Te quedaste con el penal, pero no eliminaste la cabeza para capturarla. Entonces sigue existiendo y tiene demasiado personal para ir y tiene los recursos necesarios para estar donde quiera estar. ¿Esa cárcel hoy seguirá funcionando o ya dónde van a reacomodar esos presos? Porque hay muchas preguntas también sueltas. Todo ese armamento de alto calibre, ¿dónde está? ¿Para qué eran utilizadas esas armas y por qué estaban dentro del centro de reclusión? Todo eso que han incautado, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, mira, yo presumo, salvo prueba en contrario, como decimos nosotros los abogados, de que ellos tendrán que dar un inventario completo de todo lo recuperado en esa cárcel. Eso por un lado, que no sabemos todavía, sino lo que hemos visto son fotos de municiones, hemos visto armas, pero armas que están oxidadas, no hemos visto armas, como se dice, nuevas, o sea, en buen estado. No hemos visto por lo menos los lanzacohetes que dice que tenían, los lanzagranadas, y esas son las dudas, porque si tenían todo ese armamento, ¿por qué no lo utilizaron entonces de resistencia? ¿Y seguirá el niño teniendo poder junto a todos los del Tren de Aragua con ese despliegue que no solamente tiene coartada Venezuela, sino en regiones como Colombia? En Colombia se habla en distintas zonas que están coartando y manejando el microtráfico, por ejemplo, y la extorsión. Él es el que manda. Y por eso la gravedad del asunto. De Venezuela se fugó con la complicidad de las autoridades el delincuente más peligroso del mundo, porque maneja una red criminal a nivel internacional. Y si tú vas a movilizar 11.000 hombres para tomar nada más el penal, pero dejar huir al responsable de todo esto, entonces tú me tienes que decir a mí cuál es la valoración que tú le das a esta toma de este establecimiento, sin agarrar por lo menos al personaje, pues. Como en la película esa de Pablo Escobar, lo tenían en la catedral, pero se fue cuando quiso. Doctor Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, hay voces que andan diciendo por ahí que como no hay imágenes de si sigue retenido, si sigue en poder de las autoridades, podría haber huido quizás a territorio colombiano, donde tiene una fuerza bastante importante el Tren de Aragua en distintas zonas del país. ¿Eso puede ser posible? ¿Es factible? Bueno, las informaciones que manejamos nosotros es que ya no está en el país. Y si ya no está en el país, puede estar en cualquiera de estos países donde él tiene sus redes. Puede estar en Colombia, puede estar en Perú, puede estar en Bolivia, puede estar en Ecuador, puede estar en Chile. Y la pregunta es, hermano querido, si este personaje tiene esa posibilidad de movilización, entonces, ¿a quién dejaron ir de Venezuela? A un problema que le enviaste a otro país, cuando tenías precisamente que haber hecho esa movilización, pero precisamente para capturar al responsable de toda esta red internacional y poder desarticularla, o simplemente dejarla ir para que siga echando varillas por todos lados. Pues ahí está el doctor Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Gracias por explicarnos un poco la complejidad de este asunto del Tren de Aragua. Desmantelan una cárcel conocida como la Catedral de Tocorón, pero hoy las cabezas andan sueltas, no hay imágenes certeras donde podamos señalar que siguen en poder de las autoridades, sino que podría estar delinquiendo y fortaleciéndose no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Doctor Humberto, gracias por estar aquí en Red Más Noticias. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el contacto. Saludos, hermano.